¿Alguna vez has sentido que tu amor y sacrificio no son valorados? Imagina descubrir que para alguien cercano solo eres una herramienta útil, un recurso para explotar. Esta historia de traición silenciosa te mostrará cómo una mujer transformó su dolor en libertad, sin gritos ni venganzas dramáticas, sino con decisiones inteligentes que cambiaron su vida para siempre. Una historia sobre dignidad, valor y el verdadero significado de la maternidad. ¿De qué parte del mundo nos estás viendo hoy? Cuéntanos en los comentarios. Si quieres descubrir cómo termina esta historia de transformación emocional, suscríbete al canal y deja tu like. Tu opinión sobre este tipo de relaciones nos interesa. Siempre creí que los vínculos de sangre eran inquebrantables, como las raíces de los árboles centenarios que se entrelazan bajo la tierra, invisibles pero poderosas. Mi madre me lo repetía mientras amasaba tortillas en aquella cocina que olía a comino y cilantro fresco. Guadalupe, la familia es lo único que permanece cuando todo lo demás se derrumba. La harina se pegaba a sus dedos como una segunda piel mientras sus palabras se grababan en mi memoria. El calor de aquella cocina en Puebla, con sus azulejos talavera desportillados y la jaula del canario colgando junto a la ventana, era el escenario donde aprendí que el amor y el sacrificio eran dos caras de la misma moneda. Mi madre, Consuelo, había criado sola a 3 hijos después de que mi padre muriera en un accidente en la fábrica. Nunca la escuché quejarse, aunque sus manos agrietadas y su espalda cada vez más encorvada hablaban de un cansancio que las palabras no podían expresar. La veía levantarse antes del amanecer para preparar el desayuno, coser uniformes escolares hasta la medianoche, vender tamales los fines de semana. Su sacrificio era un lenguaje de amor que yo aprendí a hablar con fluidez, sin cuestionarlo. El día que seas madre entenderás, me decía mientras doblaba meticulosamente la ropa recién lavada, ordenándola por colores, un hábito que heredé sin darme cuenta. Un hijo es el corazón que camina fuera de tu cuerpo. Cuando Alejandra nació en aquella madrugada lluviosa de noviembre, sentí ese cordón invisible que nos unía más allá de lo físico. Su pequeña mano aferrada a mi dedo me prometía una complicidad eterna. Recuerdo mirarla dormir en la cuna que había pintado yo misma de color amarillo pálido, sus pestañas proyectando sombras diminutas sobre sus mejillas redondas como duraznos, maduros, y jurar que rompería el ciclo de ausencias que había marcado mi propia infancia. Mi padre era un fantasma en fotografías descoloridas. Yo sería una presencia constante, inquebrantable. Carlos y yo nos habíamos conocido en la universidad. Él estudiaba arquitectura. Yo, enfermería. Nos casamos jóvenes, llenos de sueños que cabían apenas en nuestro pequeño apartamento del centro. Los primeros años fueron buenos, con esa felicidad sencilla de quien aún no ha sido probado por la vida. Las noches de películas en el sofá desgastado, los domingos de parque y helados, las discusiones triviales sobre quién había olvidado comprar pan o leche, pequeñas intimidades que construyen una vida compartida. La llegada de Alejandra transformó nuestro mundo. Para mí, fue como si hubiera descubierto un nuevo color en el espectro, uno que siempre había estado allí, pero que mis ojos no podían percibir hasta entonces. Para Carlos, fue una responsabilidad que empezó a pesar demasiado sobre sus hombros, estrechos. La maternidad me transformó en una fortaleza andante. Después de que Carlos decidiera que su libertad valía más que nuestro matrimonio, aprendí a ser 2 personas. Lo vi alejarse gradualmente, primero con pequeñas ausencias, llegadas tardías, viajes de trabajo que se alargaban, silencios durante la cena, hasta que un día empacó sus cosas en 2 maletas mientras yo daba de comer a Alejandra. Necesito espacio, fue su única explicación, como si nuestro hogar fuera una prisión y no el Sinai, refugio que yo había intentado construir. Trabajaba doble turno en el hospital como enfermera, colocando sondas y cambiando vendajes con la misma dedicación con que trenzaba el cabello de Alejandra por las mañanas. Ahorraba cada peso, guardando monedas en una lata de galletas, escondida en el armario de la cocina. Estudiaba inglés por las noches cuando Alejandra dormía, repitiendo palabras extrañas frente al espejo del baño, preparándome para un futuro que debía ser mejor que mi presente. Todo, para que ella tuviera opciones, horizontes más amplios que los míos. Recuerdo claramente una noche,
cuando Alejandra tenía 5 años. Había tenido fiebre y yo velaba su sueño, colocando compresas frías sobre su frente pequeña. En la penumbra de su habitación, decorada con estrellas fluorescentes que habíamos pegado juntas en el techo, le susurré promesas mientras dormía. Nunca te faltará nada. Nunca estarás sola. Siempre tendrás un lugar al que volver. Eran juramentos hechos tanto a ella como a mí misma. Nunca olvidaré la tarde en que Alejandra, con apenas 10 años, me dijo que prefería vivir con su padre. Estábamos en la cocina. Yo preparaba enchiladas verdes, su plato favorito. Sus palabras cayeron como piedras en un estanque tranquilo. Papá tiene una casa más grande y una piscina, explicó con la cruel honestidad de los niños, mientras dibujaba círculos con el dedo en la mesa de fórmica. Y no tengo que compartir habitación con mis primas cuando vienen de visita. Sentí como si me hubieran arrancado un órgano sin anestesia, pero sonreí y le dije que entendía, que lo importante era su felicidad. Continué picando cilantro con precisión mecánica, como si mis dedos pertenecieran a otra persona. Esa noche, después de llevarla a casa de Carlos en el coche que había comprado a plazos, lloré hasta que no me quedaron lágrimas, abrazada a su osito de peluche olvidado, un muñeco descolorido con un ojo colgando de un hilo. El olor a champú infantil impregnado en el peluche era un recordatorio tangible de lo que acababa de perder. A pesar de su decisión, seguí siendo su banco, su consejera, su red de seguridad silenciosa. Pagué uniformes escolares, con sus pliegues perfectos que planchaba cada domingo. Financié clases de ballet, esperando pacientemente en el auto desgastado mientras ella aprendía a volar dentro de un salón con espejos. Ahorré para campamentos de verano, donde enviaba cartas que rara vez recibían respuesta. Trabajé horas extras para costear la universidad privada que Carlos consideraba un gasto innecesario, pero que yo sabía abriría puertas que para mí siempre estuvieron cerradas. Cada sacrificio me parecía una inversión en nuestro vínculo futuro, en esos momentos de complicidad que vendrían cuando fuera adulta y valorara todo lo que había hecho por ella. Cada cumpleaños recordaba el dolor de su parto, aquellas 18 horas que me habían transformado en madre. Era un ritual privado, casi místico, rememorar el sufrimiento como quien reza un rosario de gratitud. Las madres mexicanas somos así. Tejemos nuestras esperanzas con hilos de sacrificio, creyendo que algún día nuestras hijas reconocerán el patrón completo y entenderán la belleza de nuestra devoción. Nos alimentamos de pequeños gestos, una llamada en nuestro cumpleaños, una visita inesperada, un abrazo que dura un segundo más de lo habitual, como quien sobrevive con migajas, convenciéndonos de que es un banquete. Qué ingenua fui, construyendo castillos de naipes con expectativas nunca verbalizadas, creyendo que el amor maternal era una inversión que algún día daría rendimientos emocionales. El Día de las Madres en México es sagrado, una celebración que trasciende lo comercial para convertirse en ritual colectivo, en deuda nacional con quienes dan vida. Las calles se inundan de flores, con vendedores ambulantes ofreciendo ramos improvisados en cada esquina. Las mañanitas suenan desde el amanecer, guitarras y voces mezclándose con el aroma del café recién hecho y chocolate caliente. Los restaurantes se llenan de familias celebrando, con reservaciones hechas con semanas de anticipación y menús especiales que prometen honrar a la figura materna. Pero ese 10 de mayo mi teléfono permaneció mudo como una piedra. Ni un mensaje, ni una llamada de Alejandra. La noche anterior había preparado mi atuendo con esmero. Un vestido azul celeste que había comprado específicamente pensando en una posible invitación a comer. Zapatos cómodos pero elegantes. Un collar de perlas falsas que había pertenecido a mi madre. Me había acostado con una sonrisa anticipatoria, recordando cómo, cuando Alejandra era pequeña, me despertaba con dibujos hechos a mano y desayunos improvisados, tostadas quemadas y jugo de naranja con pulpa, que yo fingía disfrutar como si fueran manjares gourmet. Me repetí que estaría ocupada, que quizás planeaba una sorpresa para el fin de semana, que a sus 32 años, con su trabajo exigente en aquella agencia de publicidad, donde pasaba 12 horas diarias, y su matrimonio con Miguel, tenía 1000 responsabilidades más urgentes que llamar a su madre.
Me dije que no era justo imponer expectativas, que el amor no exige reconocimiento público, que los rituales comerciales no definen el afecto verdadero. Preparé café en la cafetera italiana que había comprado en mi único viaje al extranjero, un congreso de enfermería en Italia al que había asistido gracias a una beca cuando Alejandra estaba en la universidad. El aroma, intenso, llenó mi pequeño apartamento, mientras yo acomodaba con precisión innecesaria los cojines del sofá, como si la perfección del entorno pudiera compensar el desorden de mis emociones. Salí al pequeño balcón de mi apartamento en la colonia Roma, un barrio que había pasado de ser modesto a trendy en los últimos años, elevando mi renta, pero permitiéndome observar una fauna urbana fascinante desde mi tercer piso. Las bugambilias que había plantado trepaban obstinadas por la pared de concreto, encontrando grietas donde arraigar, transformando la fealdad en belleza con terquedad vegetal. Su color violeta intenso me pareció casi obsceno contra el gris de mi ánimo, como una risa inapropiada en un funeral. A lo lejos, la ciudad palpitaba indiferente a mi dolor. El ángel de la independencia brillaba bajo el sol primaveral, mientras vendedores ambulantes ofrecían globos y dulces a niños que arrastraban a sus madres de la mano. Una pareja de ancianos caminaba lentamente por la acera, sus cuerpos inclinados el uno hacia el otro como plantas que han crecido juntas, buscando la misma luz. Me pregunté si ellos también habrían experimentado la decepción de expectativas no cumplidas, si habrían aprendido a redefinir el amor a través de sus ausencias. Las notificaciones de WhatsApp llegaban intermitentemente, mensajes de mis compañeras del hospital, textos breves pero sinceros con emojis de flores y corazones, un mensaje de mi prima en Guadalajara, con quien mantenía una relación cercana a pesar de la distancia. Hasta la señora que vende frutas en el mercado, doña Berta, me había enviado una imagen religiosa con una Virgen de Guadalupe rodeada de rosas digitales y la frase «Bendiciones para todas las madres en su día». Pero nada de mi única hija, la persona por quien había redefinido mi existencia completa. Tomé un sorbo de café ya frío y recordé el año anterior. Alejandra había llegado con prisa, el cabello recogido en una cola descuidada y la mirada constantemente desviándose hacia su teléfono. Me había entregado un ramo de claveles comprados evidentemente de último momento, con el precio aún pegado en el papel celofán que los envolvía. «Feliz día, mamá», había dicho con un beso apresurado en mi mejilla, dejando una marca de labial color coral que después encontré en el espejo del baño. Se había marchado tras 20 minutos, alegando una comida con la familia de Miguel, algo que Carmen ha estado planeando durante semanas. Explicó con una admiración que nunca había mostrado por mis propios esfuerzos culinarios. No me había preguntado cómo estaba mi salud, a pesar de que semanas antes le había mencionado unos estudios pendientes por un dolor persistente en la rodilla. No había mostrado interés en mi nuevo trabajo de medio tiempo en la clínica comunitaria tras jubilarme del hospital, un proyecto que me apasionaba porque me permitía ayudar a mujeres sin acceso a servicios médicos básicos. No había notado el nuevo corte de cabello por el que había pagado más de lo habitual, queriendo verme bien para ella. El café me supo amargo, no por su sabor, sino por la realidad que comenzaba a cristalizarse en mi conciencia como azúcar al fondo de la taza. Para mi hija, yo era una obligación, un trámite anual que cumplir, una casilla que marcar en su lista de responsabilidades sociales. Mientras regaba meticulosamente las plantas del balcón, aplicando las gotas de fertilizante con la precisión que había aprendido en mis años de enfermera, dosificando medicamentos, pensé en todas las veces que había cancelado planes propios para atender sus emergencias. El viaje a Oaxaca con mis compañeras de trabajo, suspendido porque Alejandra necesitaba que cuidara de su perro, mientras ella y Miguel asistían a una boda. La clase de pintura que había dejado a medias, porque mi hija requería ayuda para mudarse a su nuevo apartamento. El concierto para el que había comprado entradas con 6 meses de anticipación, al que renuncié porque Alejandra me llamó, llorando tras una pelea con Miguel. Recordé el dinero prestado que nunca regresó, los 6,000 pesos para un curso de fotografía que nunca completó, los 12,000 para arreglar su coche después de un accidente menor, los 20,000 que me pidió para complementar sus vacaciones en Cancún, porque Miguel y yo necesitamos reconectar, mamá. Nuestra relación está en crisis.
préstamos que se convertían en regalos ante su olvido sistemático de devolverlos. Pensé en cómo, tras mi divorcio, había sido yo quien siguió financiando sus caprichos, mientras Carlos se convertía en el padre divertido que la llevaba de vacaciones a destinos exóticos y le compraba ropa de marca, apareciendo en sus redes sociales como el padre ejemplar que nunca fue. Recordé las Navidades en que ella prefería la cena en casa de su padre, con su nueva esposa Rosalía y su decoración digna de revista, sobre mi modesto apartamento con su árbol artificial que armaba año tras año con la misma ilusión. El teléfono siguió en silencio todo el día, una presencia acusatoria sobre la mesa del comedor donde había dispuesto 2 platos, por si acaso. Revisé que tuviera batería, que no estuviera en modo avión, que la señal fuera correcta. Tecnicismos que me permitían evitar la verdad evidente. No había llamado porque no lo consideraba importante. Esa noche, frente al espejo mientras me quitaba el maquillaje que había aplicado por si acaso aparecía, base que disimulaba manchas de edad, rímel que destacaba ojos cada vez más hundidos, lápiz labial discreto pero alegre. Vi a una mujer de 58 años que había construido su identidad alrededor de una relación que existía principalmente en su imaginación. Una mujer que había confundido abnegación con amor, sacrificio con conexión. En ese momento, algo dentro de mí comenzó a resquebrajarse. No fue un rompimiento dramático, sino una fisura silenciosa, como esas grietas que aparecen en los muros antiguos tras años de soportar peso excesivo. Una línea casi imperceptible que anunciaba que la estructura entera podría colapsar si continuaba sometida a la misma presión. El timbre sonó al día siguiente, justo cuando terminaba de ordenar la cocina después de un desayuno solitario de huevos revueltos que apenas probé. Sequé mis manos en el delantal que llevaba anudado a la cintura, un hábito heredado de mi madre, y me dirigí a la puerta sin prisa, imaginando que sería doña Concepción, mi vecina del 3B, que a menudo me traía pan dulce de la panadería de su sobrino. Alejandra estaba en la puerta con una sonrisa apresurada y 2 paquetes. Uno grande y rectangular envuelto en papel verde opaco, con cinta adhesiva aplicada de forma descuidada en los bordes. Otro más pequeño en una bolsa de tienda departamental con un moño pegado como ocurrencia tardía. Lucía impecable, como siempre, cabello liso perfectamente arreglado, maquillaje que resaltaba sus pómulos altos, herencia de Carlos, uñas pintadas en un tono rosa pálido que combinaba con su blusa de seda. «Mamá, perdón por no venir ayer. Tuvimos un compromiso con los padres de Miguel que no pudimos cancelar. Feliz día atrasado». Su abrazo fue breve, mecánico, como un apretón de manos disfrazado de gesto afectuoso. Sentí la rigidez de sus hombros bajo la tela cara, la forma en que su cuerpo se apartaba del mío, incluso antes de que el abrazo realmente comenzara. Entró mirando su teléfono, deslizando el pulgar por la pantalla mientras avanzaba por el pasillo que conocía de memoria, dejando los paquetes sobre la mesa del comedor de caoba que había sido mi regalo de bodas y que había cuidado durante décadas, puliendo su superficie cada domingo como un ritual. Llevaba un vestido caro que nunca le había visto, con un corte que acentuaba su figura esbelta, mantenida a base de clases de pilates y dietas restrictivas que yo consideraba innecesarias. Noté inmediatamente un collar que reconocí de inmediato como de Tiffany por su característica caja azul asomando de su bolso de diseñador. Una marca que yo solo conocía por revistas y películas. ¿Quieres un café, hija? Acabo de preparar una jarra fresca, ofrecí, intentando alargar su visita. No, gracias. Ya tomé uno en el Starbucks de camino, respondió sin mirarme, sacando su teléfono para fotografiar los regalos sobre la mesa. Para Instagram, explicó ante mi mirada interrogante. Ábrelos, creo que te van a encantar, añadió mientras tomaba agua del filtro sin preguntarme, con la familiaridad de quien no necesita permiso pero sin la calidez de la verdadera intimidad. Me senté frente a los regalos, sintiendo una mezcla incómoda de anticipación y recelo. Desenvolví el paquete grande primero, rasgando meticulosamente el papel para no dañarlo. Otro hábito de una vida de economías cuidadosas. Era una escoba. Nueva, sí, pero una escoba. De esas con mango extensible y cerdas sintéticas de color verde brillante, con una etiqueta que presumía su
tecnología avanzada para capturar hasta el polvo más fino, el tipo de objeto que compras para el cuarto de limpieza, no para celebrar la maternidad. Es que siempre te quejas de que la tuya ya no barre bien, explicó Alejandra ante mi silencio, interpretando mi desconcierto como confusión y no como la decepción que realmente era. Y mira, esta se extiende para que puedas limpiar esas telarañas del techo que tanto te molestan. Tiene un mecanismo súper práctico. Demostró el funcionamiento, extendiendo el mango telescópico con un movimiento brusco que pareció subrayar la utilidad sobre el sentimiento. Sus dedos con manicura perfecta, manipulando un objeto de limpieza que ella misma probablemente nunca usaría, crearon una disonancia visual que resumía nuestra relación actual. Asentí, incapaz de articular palabras que no revelaran mi desilusión. Mis manos se movieron automáticamente hacia el segundo regalo, como una marioneta cumpliendo su función predeterminada en esta obra mal ensayada que se había convertido nuestra relación. Era un libro de recetas tradicionales, mexicanas, viejo, con las páginas amarillentas y manchas de grasa en la portada que mostraba a una mujer indígena moliendo maíz en un metate. Reconocí que era el mismo que había tenido mi madre, el mismo que yo había guardado durante años en mi cocina hasta que se deshizo de tanto uso, hasta que las páginas de la sección de salsas se desprendieron por completo tras décadas de dedos húmedos buscando la receta perfecta de salsa verde. Lo encontré en el mercado de pulgas, dijo Alejandra con entusiasmo impostado, como quien presume de un hallazgo extraordinario. En ese que ponen los domingos cerca de la Ciudadela. Me acordé que siempre hablabas del libro de la abuela, y cuando lo vi dije, esto es perfecto para mamá. Pasé mis dedos sobre la portada gastada, experimentando una extraña mezcla de nostalgia y ofensa. Por un lado, el libro me conectaba con mi madre, con tardes de infancia aprendiendo secretos culinarios en aquella cocina pueblerina. Por otro lado, el mensaje, implícito, era claro. Mi valor residía en mi capacidad para servir, para alimentar, para mantener tradiciones que beneficiaban a otros. Ahora que estás jubilada, podrías practicar en la cocina, continuó Alejandra, cada palabra cavando más profundo el abismo entre nosotras. Quizás hacer comida para todos los domingos, ¿no? Miguel siempre dice que nunca ha probado unos buenos chiles rellenos hechos por ti. Y las recetas tradicionales se están perdiendo. Alguien tiene que mantenerlas vivas. Sus palabras resonaron en mis oídos mientras sentía un frío extraño extendiéndose desde mi pecho hacia las extremidades. No era solo la decepción por los regalos prácticos, utilitarios, que me reducían a una función doméstica. Era la claridad repentina con que vi cómo mi hija me percibía. Una mujer cuyo único valor residía en lo que podía hacer para otros. Barrer, cocinar, servir. Una extensión de los electrodomésticos de la casa, funcional, necesaria, pero fácilmente reemplazable cuando se desgasta. ¿Te gustan?, preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, más preocupada por la respuesta socialmente aceptable que por mi reacción auténtica. Están perfectos, hija. Gracias. Respondí con una sonrisa que sentí como una grieta en mi rostro, un gesto practicado durante décadas que ya no reflejaba mi interior. Mi capacidad para disimular, perfeccionada a lo largo de una vida completa de anteponer las necesidades ajenas a las propias, me permitió ocultar el dolor que se expandía dentro de mí como una mancha de tinta en agua clara. ¡Qué bueno! Estaba un poco preocupada porque no son regalos muy glamorosos, rió Alejandra, revisando nuevamente su teléfono. Pero son prácticos, ¿verdad? Y eso es lo importante a nuestra edad. A nuestra edad, repetí mecánicamente, notando por primera vez cómo mi hija de 32 años me incluía en una categoría de obsolescencia, como si ambas hubiéramos cruzado ya al territorio donde solo importa la utilidad, no la belleza, no el placer, no la individualidad. Alejandra apenas permaneció 15 minutos más. No preguntó por mi salud, a pesar de que la última vez que nos vimos le había mencionado un dolor persistente en la cadera que me estaba preocupando. No mostró interés en mis clases de acuarela, un hobby que había comenzado recientemente y que me llenaba de un orgullo tímido por mis pequeños progresos. No indagó sobre el viaje a Oaxaca que había mencionado en nuestra última conversación, un sueño postergado durante años que, finalmente, planeaba cumplir con mis ahorros cuidadosamente guardados.
Se marchó con la misma prisa con la que llegó, dejándome un beso apresurado en la mejilla y la promesa vaga de llamarme uno de estos días. La vi desaparecer por el pasillo hacia el elevador, su figura elegante desvaneciéndose como una ilusión, dejándome sola con una escoba nueva y un libro viejo que simbolizaban, con dolorosa precisión, lo que significaba para ella un instrumento de servicio, un recurso utilitario, una reliquia del pasado cuya única función era facilitar su presente. Esa noche, mientras preparaba un té de tila para conciliar el sueño que sabía esquivo desde que los regalos de Alejandra habían desenterrado verdades que llevaba años negando, sucumbí a la tentación de revisar Instagram. No suelo frecuentar las redes sociales, me parecen escaparates de vanidad, vidas cuidadosamente curadas para provocar envidia o admiración, con filtros que eliminan arrugas, tristezas y realidades incómodas. Pero algo me empujó a buscar el perfil de Alejandra. Mi celular, un modelo antiguo que conservaba más por costumbre que por resistencia al cambio, tardó en cargar la aplicación. Mis dedos, con las articulaciones ligeramente inflamadas por años de trabajo manual, teclearon con torpeza mi contraseña, una combinación de la fecha de nacimiento de Alejandra y mi número de enfermera, como si toda mi identidad digital estuviera anclada a estos dos pilares de mi existencia. La primera imagen me golpeó como un puño invisible. Alejandra sonriente, abrazada a Carmen, su suegra, ambas mostrando idénticos collares de Tiffany, delicadas cadenas de plata con un diamante solitario que brillaba como una estrella miniatura. El restaurante de fondo parecía elegante, con manteles blancos almidonados y copas de cristal reflejando luces suaves. Las flores en el centro de mesa eran orquídeas, no los claveles marchitos que yo había recibido el año anterior. El texto decía: «Para la mujer que me dio al mejor esposo del mundo, gracias por enseñarle a respetar a las mujeres, a ser detallista y a valorar lo que realmente importa en la vida. Mejor suegra de todas, Día de las Madres, bendecida con 2 madres». Cada palabra era un pequeño dardo envenenado, cada hashtag una declaración de lealtades reordenadas. Deslicé el dedo y apareció otra fotografía, esta vez con Rosalía, la segunda esposa de Carlos, mostrando un collar similar. Rosalía, 10 años menor que yo, con su cabello teñido de castaño rojizo y su sonrisa perfecta producto de costosos tratamientos dentales. La mujer que había entrado en la vida de Carlos cuando Alejandra tenía 12 años y que, según mi hija, había renunciado a tener hijos propios para dedicarse a ella. Para quien siempre tiene pozole caliente esperándome cuando llego tarde del trabajo, por esas pláticas hasta la madrugada cuando mi corazón estaba roto, por enseñarme a maquillarme como una profesional, por ser más amiga que madrastra. Madrastra del año. Familia es quien te ama, inte más que sangre. Mi té se enfrió mientras yo, paralizada, observaba las imágenes una y otra vez. Los collares idénticos, delicados, plateados con un discreto diamante, costaban lo que yo ganaba en un mes en la clínica comunitaria, donde atendía principalmente a mujeres sin seguro médico. El precio lo sabía porque una vez, en un momento de debilidad, había entrado a la tienda Tiffany del centro comercial de Polanco, soñando con comprarme algo especial para mi cumpleaños, 50. Había salido abruptamente, avergonzada de mi ingenuidad, cuando vi las etiquetas. A Carmen y Rosalía, joyas. A mí, una escoba y un libro viejo. El mensaje era claro como el agua del manantial donde lavaba ropa mi abuela. Ellas merecían lujo, yo, herramientas para seguir sirviendo. La escoba nueva seguía apoyada contra la pared de la cocina, su presencia casi burlona ahora, un recordatorio físico de mi posición en la jerarquía de afectos de mi hija. El libro de recetas descansaba sobre la mesa, sus páginas amarillentas conteniendo recuerdos de otra generación de mujeres que también habían definido su valía a través del servicio a otros. Revisé más publicaciones, desplazándome hacia atrás en el tiempo digital de Alejandra como una arqueóloga desenterrando artefactos de una civilización desaparecida. Encontré fotos de cenas elaboradas en casa de Carmen, con platillos gourmet que contrastaban con mi cocina tradicional, la que Alejandra había descrito una vez como demasiado pesada, demasiado antigua, demasiado todo.
Vi registros de fines de semana en Valle de Bravo, en la casa que los padres de Miguel tenían junto al lago, con Alejandra en bikini sobre un muelle privado, sosteniendo una copa de vino blanco contra un atardecer perfecto. Descubrí cumpleaños celebrados con pasteles personalizados que debían costar lo que yo gastaba en comida durante un mes entero. En ninguna aparecía yo. No había registro visual de las veces que había cuidado a su perro cuando viajaba, de los cumpleaños en que había cocinado sus platillos favoritos, de las tardes en que había escuchado pacientemente sus problemas laborales. Era como si mi existencia hubiera sido borrada de la narrativa visual de mi hija, excepto cuando necesitaba algo práctico de mí. Con dedos temblorosos, busqué en mi propio teléfono, revisé conversaciones antiguas de WhatsApp, ese registro moderno de comunicaciones que almacena evidencia de nuestras dinámicas emocionales. Mensajes donde Alejandra pedía dinero para una emergencia que nunca explicaba del todo. Mamá, estoy en una situación complicada. ¿Podrías prestarme 5,000 pesos? Te los devuelvo el próximo mes. Palabra. Promesas que se disolvían como azúcar en café caliente, nunca mencionadas nuevamente. Encontré llamadas perdidas que invariablemente terminaban en solicitudes de préstamos que jamás se devolvían, en peticiones de favores que solo yo podía cumplir porque nadie más entiende mis necesidades como tú, mamá. Promesas de visitas que se cancelaban a último momento con excusas cada vez menos elaboradas. Surgió algo en el trabajo. Miguel no se siente bien. El tráfico está imposible. En contraste, vi mensajes míos preguntando por su bienestar, ofreciendo ayuda no solicitada, enviando fotos de cosas que pensaba podrían interesarle. Mensajes que frecuentemente quedaban sin respuesta o recibían contestaciones monosílabas. Bien, gracias, ok. El patrón era claro, dolorosamente obvio ahora que lo veía desde 1900 fuera, como quien finalmente se aleja lo suficiente de un mosaico para distinguir la imagen completa. Yo no era una madre para Alejandra. Era un banco, un seguro, un recurso para explotar, una fuente de apoyo incondicional que no merecía ni siquiera la cortesía de un agradecimiento sincero. Mi pecho se contrajo con un dolor agudo, físico, como si alguien hubiera insertado una aguja directamente en mi corazón. Me llevé la mano al esternón, presionando como si pudiera contener la hemorragia de decepciones acumuladas. No era solo la traición lo que dolía, era la claridad repentina, la comprensión de que había dedicado mi vida a alimentar una relación que existía únicamente en mi imaginación. Había construido un altar a la maternidad, colocando en él todos mis sueños, recursos y energías, adorando una conexión que se había convertido en transacción unilateral. Como esas devotas que encienden veladoras a santos que nunca responden, había mantenido viva la fe en un vínculo que para Alejandra era meramente utilitario. El té de tila, completamente frío ya, reflejaba mi rostro distorsionado por las ondas que creaba una lágrima al caer en la superficie. Vi en ese reflejo líquido a una mujer que necesitaba desesperadamente despertar, no solo del insomnio de esa noche, sino del sueño prolongado de autoengaño maternal. A la mañana siguiente, mientras barría el piso con mi escoba vieja, un acto de rebeldía silenciosa, repasé mentalmente la economía de nuestra relación. Después del divorcio, cuando Alejandra eligió vivir con Carlos, yo seguí financiando su educación. Pagué la colegiatura de la escuela privada mientras él presumía de llevarla a Disney. Compré sus uniformes, libros, clases de inglés, campamentos de verano. Cuando llegó la universidad, cubrí la matrícula completa de la carrera de comunicación que eligió, más un apartamento cerca del campus para que no perdiera tiempo en transporte. Para su graduación, le regalé un viaje a Europa que me costó 1 año de horas extras. Cuando se casó con Miguel, les di 70,000 pesos para el enganche de su primer coche. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada logro venía acompañado de un regalo sustancial de mi parte. ¿Y qué había recibido yo a cambio? Visitas apresuradas, llamadas que siempre terminaban con peticiones, mensajes que solo llegaban cuando necesitaba algo. La barredora se detuvo a mitad de un movimiento. El recuerdo cristalizó como un cubo de hielo en mi conciencia. 3 años atrás, cuando necesité cirugía de 1900 vesícula. Alejandra había prometido cuidarme, pero apareció solo el primer día. Permaneció 2 horas quejándose de su trabajo,
y luego desapareció durante mi recuperación alegando un proyecto urgente. Fue mi vecina doña Concepción, una viuda de 70 años, quien me llevó sopas caseras y me ayudó con las curaciones. La economía de nuestro afecto estaba brutalmente desequilibrada. Yo había invertido todo, tiempo, dinero, energía emocional, mientras ella apenas ofrecía migajas de atención condicionada a mis servicios futuros. Dejé la escoba recargada contra la pared y me senté en el sofá, aturdida por la claridad de mi comprensión. Por primera vez, me permití sentir no solo tristeza, sino una ira legítima, justificada. No era una mala madre por reconocer este desequilibrio. Era una mujer despertando de un largo autoengaño. 3 días después, llamé a Alejandra. La conversación que siguió reveló abismos que ni siquiera imaginaba. ¿Cómo pudiste regalarle collares de Tiffany a Carmen y Rosalía? ¿Mientras a mí me diste una escoba? Pregunté sin rodeos cuando contestó. Un silencio tenso precedió su respuesta. Ay, mamá, no empieces con dramas. Carmen me dio un marido maravilloso y Rosalía siempre está pendiente de mí. Cuando llego tarde del trabajo, me tiene pozole caliente esperando. ¿Y yo qué te di, Alejandra? ¿Acaso no te di la vida? ¿No pagué tu educación completa? ¿No te apoyé en cada paso de tu camino? Su risa incrédula me atravesó como un cuchillo frío. Eso es lo que las madres hacen, ¿no? Es tu obligación. Además, siempre estás recordándome cuánto sacrificaste, como si me cobraras por existir. Respiré profundo, intentando mantener la calma. Nunca te he cobrado nada, Alejandra, pero el respeto no debería ser tan caro que no puedas pagarlo. Mira, mamá, su tono se volvió condescendiente, como si hablara con una niña caprichosa. Carmen y Rosalía me apoyan emocionalmente. No están constantemente recordándome sus sacrificios o haciéndome sentir culpable. Son generosas, sin esperar nada a cambio. ¿Sin esperar nada a cambio? La ironía me provocó una risa amarga. Les compras collares de Tiffany, mientras a mí me das una escoba para limpiar tu desorden emocional. Es un regalo práctico. Siempre te quejas de la limpieza. Y el libro de recetas es especial. Pensé que te gustaría cocinar más ahora que tienes tiempo. ¿Tiempo para convertirme en tu cocinera de fin de semana? ¿En tu empleada doméstica? Alejandra, tengo 58 años, no 85. Tengo una vida más allá de servirte. Otra pausa tensa. Estás siendo dramática como siempre. Todo tiene que ser un gran problema contigo. Por eso papá se fue. Sus palabras me golpearon con fuerza física. Nunca, en todos nuestros desacuerdos, había usado esa carta. Tu padre se fue porque prefirió su libertad a su responsabilidad, respondí con voz controlada. Pero yo nunca me fui, Alejandra. Nunca. Incluso cuando elegiste vivir con él, seguí siendo tu red de seguridad, tu banco, tu consejera. Y ahora me dices que valgo menos que quienes apenas han hecho una fracción de lo que yo hice por ti. No se trata de valor, mamá, suspiró exasperada. No todo tiene que ser una competencia. Simplemente tengo diferentes relaciones con diferentes personas, claramente con diferentes valores asignados. Unos merecen Tiffany, otros una escoba. Si tanto querías un collar, deberías haberlo dicho, espetó con irritación. Siempre esperas que lea tu mente. No quiero un collar, Alejandra. Quiero respeto. Quiero reconocimiento. Quiero ser más que tu empleada doméstica en potencia. Estás exagerando todo, como siempre, concluyó. Tengo una reunión. Hablamos después. La llamada terminó abruptamente, dejándome con el teléfono en la mano y una claridad dolorosa en el corazón. No era solo la ingratitud lo que dolía. Era comprender finalmente que mi hija me veía como un recurso, no como una persona con dignidad propia. Una semana después del desastroso intercambio telefónico, el timbre sonó, inesperadamente. Eran Alejandra y Miguel, sonrientes como si nuestra última conversación nunca hubiera ocurrido. «Mamá, pasábamos cerca y decidimos visitarte», exclamó Alejandra, entrando con una familiaridad que contrastaba con sus largas ausencias. Miguel, alto y de sonrisa ensayada, traía una pequeña planta de sábila. Para su balcón, doña Guadalupe, Alejandra me dijo que le gustan las plantas medicinales. Preparé café mientras ellos se instalaban en la sala, intercambiando miradas que intentaban parecer casuales, pero que reconocí como cómplices. Después de años atendiendo pacientes en el hospital,
Había desarrollado un sexto sentido para detectar cuando alguien venía con un propósito oculto. «Te ves bien, mamá», comentó Alejandra, examinando la sala como evaluando un inmueble. «¿Has pensado en cambiar los muebles? Este sofá ya está algo viejo». «Me gusta mi sofá», respondí simplemente, sirviendo el café en las tazas de cerámica que había traído de Puebla. «Tiene historias que contar», Miguel carraspeó, claramente incómodo con preámbulos. «Doña Guadalupe, en realidad veníamos porque queríamos hablar de algo importante con usted». Alejandra le lanzó una mirada de advertencia que él ignoró. «Verá, mi empresa está pasando por un momento complicado. Necesitamos un préstamo para expandirnos, pero el banco requiere un aval». Así que era eso, no una visita, sino una solicitud de garantía financiera. Mi corazón se contrajo, pero mi rostro permaneció sereno, perfeccionado por años de dar noticias difíciles a familiares de pacientes. «¿Qué tipo de aval, Miguel?» «Algo simple. Solo necesitamos que firme unos papeles. La casa serviría perfectamente como garantía. Es un mero trámite. El negocio va viento en popa. Solo necesitamos liquidez momentánea». Tomé un sorbo de café, ganando tiempo mientras observaba sus expresiones ansiosas. Alejandra evitaba mi mirada, estudiando su manicura como si contuviera secretos universales. «¿Cuánto es momentáneo exactamente? ¿Y de cuánto dinero estamos hablando?» Miguel se removió incómodo. $1,5 millones de pesos, a 3 años, pero le aseguro que es solo una formalidad. La empresa está a punto de despegar. «Entiendo», dije lentamente. «¿Y esta visita tiene algo que ver con nuestra conversación sobre los regalos del Día de las Madres?» Alejandra se tensó visiblemente. «Por Dios, mamá, no todo gira alrededor de eso. Estás obsesionada. Esto es un asunto completamente diferente». «Claro», asentí, permitiéndome una pequeña sonrisa. «Completamente diferente». «Entonces, ¿nos ayudarás?», presionó Alejandra, dejando caer la fachada de visita casual. «Necesito tiempo para pensarlo», respondí, colocando mi taza en la mesa. «Es una decisión importante». «No hay mucho tiempo, mamá. El banco necesita una respuesta esta semana». «Afortunadamente», dije levantándome, «ahora que estoy jubilada, tengo todo el tiempo del mundo para tomar decisiones importantes. Les haré saber mi respuesta en unos días». Sus rostros reflejaban una mezcla de sorpresa y frustración. Claramente esperaban una respuesta inmediata y afirmativa, como siempre había sido mi patrón con Alejandra. Pero algo había cambiado en mí. La escoba y el libro de recetas habían barrido décadas de complacencia automática. Esa misma tarde, después de que Alejandra y Miguel se marcharan con evidentes expresiones de desconcierto ante mi falta de respuesta inmediata, decidí preparar la cena. Mientras cortaba verduras para una sopa, escuché voces en 1900 en el pasillo exterior. El eco en mi edificio antiguo siempre traía conversaciones ajenas hasta mi cocina. Reconocí inmediatamente las voces de Alejandra y Miguel. Aparentemente habían discutido en el elevador y ahora continuaban en el pasillo, sin percatarse de que podía escucharlos. «¿Por qué no le insististe más?», reclamaba Miguel con irritación apenas contenida. «Sabes que necesitamos ese aval urgentemente». «No puedo presionarla así. Se dio cuenta de que venimos por dinero», respondió. «Alejandra, si nos alejamos ahora, vamos a perder todo. Ella tiene dinero. Tú eres hija única». El cuchillo se detuvo a medio corte sobre una zanahoria. Me quedé perfectamente inmóvil, convertida en estatua de sal como la mujer de Lot. «Claro que lo sé». La voz de Alejandra sonaba irritada, impaciente. «Ella no tiene a nadie más. ¿A quién más le dejaría su dinero? No necesito halagarla constantemente para asegurarme de eso». «Pues parece que sí lo necesitas», replicó Miguel. «Esa escoba fue un error estúpido. Debiste comprarle algo bonito como a las otras». «¿Para qué? Mamá siempre está allí cuando la necesito. Es previsible. Soy lo único que tiene en la vida». Sus voces se alejaron hacia las escaleras, pero sus palabras quedaron flotando en mi cocina como aceite sobre agua. Dejé el cuchillo y me apoyé contra la encimera, sintiendo una náusea repentina. Las palabras de mi hija me habían desnudado por completo. No necesito halagarla. Mamá siempre está allí. Es previsible. Soy lo único que tiene en la vida. En pocas frases, Alejandra había resumido nuestra relación desde su perspectiva. Yo era un recurso garantizado, una cuenta bancaria con patas, un seguro emocional y financiero que no requería mantenimiento
porque no tenía a nadie más. Las zanahorias a medio cortar me recordaron cómo me sentía, fragmentada, expuesta, reducida a objeto utilitario. La sopa quedó olvidada mientras me servía una copa de vino y salía al balcón, necesitando aire que no estuviera contaminado por la cruel revelación. Esa noche no dormí, pero no fueron lágrimas lo que mantuvieron mis ojos abiertos. Fue una claridad nueva, cristalina, sobre lo que debía hacer a continuación. 3 días después, invité a Alejandra y Miguel a tomar un café en una plaza comercial cerca de mi casa. Un lugar público me parecía apropiado para lo que tenía que decir. He considerado su solicitud. Comencé después de que el mesero trajera nuestras bebidas. Y no puedo ayudarles con el aval. Miguel palideció visiblemente. Alejandra entrecerró los ojos. ¿Por qué no?, demandó como una niña a quien se le niega un capricho. Nunca has tenido problemas para ayudarme antes. Precisamente por eso, respondí con calma. He investigado la situación financiera de la empresa de Miguel. No está a punto de despegar. Está al borde de la quiebra por malas decisiones administrativas. ¿Nos investigaste? La indignación de Miguel parecía genuina. Eso es una invasión de privacidad. Cuando alguien me pide poner mi casa como garantía de un préstamo de 1,5 millones de pesos, considero prudente informarme. Tengo un amigo en el sector bancario. Fue bastante esclarecedor. Alejandra golpeó la mesa con su mano. No puedo creerlo, mamá. Siempre has sido controladora, pero esto es demasiado. Es mi esposo. Deberías confiar en nosotros. La confianza se gana, Alejandra. No se exige junto con un aval bancario. Se produjo un silencio tenso. Miguel miraba su café como si contuviera los secretos del universo. Alejandra respiraba agitadamente. Necesitamos ese dinero, insistió finalmente. Si no nos ayudas, perderemos todo. Lo siento por su situación, pero no pondré en riesgo mi patrimonio por decisiones empresariales cuestionables. ¿Sabes qué? Alejandra se levantó bruscamente. Olvídalo. Buscaremos ayuda en otro lado. Rosalía seguramente entenderá mejor lo que significa apoyar a la familia. Sonreí levemente. Adelante. Ojalá tengan mejor suerte. Lo que Alejandra no sabía era que yo ya había hablado con Rosalía. La segunda esposa de Carlos había sido sorprendentemente sincera conmigo cuando la contacté para advertirle sobre la situación. Siempre ha usado a las personas, Guadalupe, me había dicho por teléfono. Carlos la malcrió y tú le financiaste todos sus caprichos. Ahora cree que el mundo le debe algo. En cuanto a Carmen, la suegra de Alejandra, su respuesta a la solicitud de préstamo fue aún más contundente, según me contaría Miguel días después, en un intento desesperado de negociar conmigo en privado. Desde el principio se trataba de mi dinero, ¿verdad?, había dicho Carmen a Alejandra. Ahora que necesitas algo, de repente soy mamá. ¿No es un poco tarde para eso? Aquellos collares de Tiffany habían resultado una inversión terrible. 2 semanas después, recibí una llamada inesperada de Alejandra. Su voz sonaba extraña, temblorosa y nasal, como si hubiera estado llorando. Ese tono vulnerable me recordó a la niña que se escondía bajo las sábanas, durante las tormentas, buscando refugio contra los relámpagos que tanto la asustaban. «Mamá, ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo». La urgencia en su voz despertó inmediatamente mi instinto maternal, ese reflejo condicionado que tantos años había tardado en desarrollar y que parecía imposible de desactivar completamente. «Claro, hija. ¿Está todo bien?», pregunté, intentando mantener un tono neutro, protegiéndome de la esperanza que amenazaba con brotar nuevamente, como una planta tenaz que encuentra grietas en el concreto para seguir creciendo contra toda lógica. «Prefiero hablarlo en persona. ¿Puedes hoy?». La inmediatez de su petición era inusual. Normalmente nuestras reuniones requerían ajustes de agenda, postergaciones, confirmaciones el mismo día. Esta prisa sugería una crisis, y a pesar de mi reciente firmeza, sentí la preocupación expandiéndose en mi pecho. Nos encontramos en un pequeño café cerca del Parque México, un lugar tranquilo con mesas de madera desgastada y sillas disparejas que había descubierto en mis paseos solitarios. El aroma a pan recién horneado y el murmullo suave de conversaciones ajenas creaban un ambiente íntimo pero público, perfecto para conversaciones delicadas. Cuando llegué, Alejandra ya estaba allí, con ojeras pronunciadas y sin el maquillaje impecable que solía llevar.
Su cabello, habitualmente liso y brillante, estaba recogido descuidadamente en una cola. Vestía unos jeans y una sudadera gris, un atuendo que no le había visto en años, tan diferente de sus habituales conjuntos cuidadosamente combinados. Parecía haber retrocedido en el tiempo, a la adolescente vulnerable que ocasionalmente dejaba entrever sus inseguridades bajo capas de actitud desafiante. «Acabo de descubrir algo sobre Rosalía», dijo sin preámbulos, apenas me senté, sus dedos jugueteando nerviosamente con el sobre de azúcar que había estado abriendo y cerrando repetidamente. «Tiene una hija». La noticia me sorprendió, aunque no tanto como parecía haberla afectado a ella. Rosalía, la segunda esposa de Carlos, siempre había mantenido un aire de misterio sobre su vida previa a conocerlo. Era 10 años menor que él. Había aparecido en su oficina como asistente administrativa y antes de que me diera cuenta, ocupaba mi lugar en la casa que habíamos comprado juntos. «¿Una hija? ¿Estás segura?», pregunté, recordando cómo Alejandra siempre había presumido de ser la única hija en la vida de Rosalía, un vínculo especial que, según ella, compensaba la ausencia de hijos propios de su madrastra. Alejandra asintió, revolviendo su café con energía innecesaria, el líquido oscuro creando un pequeño remolino que parecía reflejar su agitación interna. «Se llama Marisol. Vive en Monterrey. Rosalía le envía dinero regularmente, cada mes sin falta, grandes cantidades». Tomó un sorbo de café, dejando una marca de labial descolorido en el borde de la taza de cerámica artesanal. Todos estos años me dijo que había renunciado a tener hijos por mí, que yo era la hija que nunca tuvo. Me contaba cómo había elegido no ser madre biológica para dedicarse completamente a ser una buena madrastra. Todo mentira. La ironía de la situación no se me escapó. Alejandra parecía genuinamente herida por lo que consideraba una traición de Rosalía, sin reconocer el paralelo con su propio comportamiento hacia mí. El espejo que la vida le ponía delante era tan claro que resultaba casi doloroso presenciar su falta de autoconciencia. «¿Cómo lo descubriste?», pregunté suavemente, intentando no mostrar la mezcla contradictoria de empatía y satisfacción que sentía ante su desengaño. «Encontré correspondencia en casa de papá mientras buscaba unos documentos para el préstamo. Necesitábamos los papeles de la casa para otra solicitud en otro banco». Su voz tenía un tono defensivo, como si necesitara justificar su presencia entre las pertenencias de su padre y Rosalía. Estaba revisando un archivero en el estudio cuando encontré una carpeta marcada como «personal». Pensé que podría contener lo que buscaba. Hizo una pausa para tomar otro sorbo de café, sus manos ligeramente temblorosas, haciendo tintinear la taza contra el plato. «Cartas, mamá. Cartas escritas a mano, no emails ni mensajes. Cartas reales, en papel, con la letra de Rosalía que reconocí porque me escribía notas en las loncheras cuando era adolescente». Su voz se quebró ligeramente al recordar esos pequeños gestos que había valorado tanto. «Recibos de transferencias mensuales a una cuenta en Monterrey. Y fotos, mamá. Fotos de ellas juntas en lugares donde Rosalía me dijo que iba por trabajo. Cancún, Puerto Vallarta, incluso Nueva York. Fotos donde se ven idénticas, con la misma sonrisa, los mismos hoyuelos. No hay duda de que es su hija». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pequeñas gotas que se acumulaban en el borde inferior de sus párpados, resistiéndose a caer como si eso fuera una admisión de debilidad que no estaba dispuesta a conceder. Por un momento, vi a la niña, vulnerable que había sido, la que lloraba cuando se raspaba las rodillas y corría a mis brazos en busca de consuelo, la que me miraba con admiración cuando curaba heridas ajenas en el hospital, declarando que quería ser valiente como mamá cuando creciera. «Me utilizó», continuó Alejandra, su voz bajando hasta convertirse casi en un susurro, como si pronunciar estas palabras en voz alta las hiciera más reales, más dolorosas. «Me compró con regalos y atenciones para mantener feliz a papá, mientras su verdadera hija recibía lo mejor de ella en secreto. Me hizo creer que yo era especial, que había elegido ser mi madre cuando no tenía obligación de hacerlo. Construyó toda una identidad falsa para manipularme». Respiré profundo, eligiendo mis palabras con cuidado. Podría haber aprovechado este momento para señalar los paralelos obvios, para confrontarla con su propio comportamiento. Podría haber dicho: «Ahora sabes cómo me he sentido yo todos estos años», pero opté por un camino diferente,
Uno que quizás permitiría una verdadera reflexión en lugar de una reacción defensiva. ¿Y eso cómo te hace sentir?, pregunté simplemente, utilizando la misma frase que tantas veces había escuchado en las telenovelas que veíamos juntas cuando ella era pequeña y que solíamos ridiculizar por su obviedad psicológica. Traicionada, utilizada. Levantó la mirada hacia mí, sus ojos marrones, idénticos a los de Carlos, brillantes por las lágrimas contenidas, como si solo hubiera sido un medio para un fin. Como si todos estos años de relación hubieran sido una actuación para obtener beneficios, mantener contento a papá, asegurar su posición, ganar acceso a recursos y conexiones. Se detuvo, una revelación formándose visiblemente en su rostro, como si yo no fuera realmente importante por quien soy, sino por lo que represento o lo que puedo proporcionar. El momento era perfecto para señalar lo obvio, para mostrarle el espejo de su propio comportamiento, para hacerle ver que ella había tratado a su madre exactamente como se sentía tratada ahora. Pero opté por un camino diferente, uno que permitiera que la comprensión surgiera desde dentro, no impuesta desde fuera. Es doloroso sentirse así, dije simplemente, extendiendo mi mano sobre la mesa para tocar brevemente la suya, como si tu valor dependiera de lo que puedes ofrecer, no de quién eres, como si el amor estuviera condicionado a la utilidad. Algo cambió en su expresión, un destello de reconocimiento quizás, una grieta en la fachada de indignación que había construido, una pausa en el flujo constante de su narrativa de víctima que permitió, por un instante, la entrada de otra perspectiva. Carmen también me rechazó, confesó finalmente, desviando ligeramente la conversación, pero manteniendo el hilo de las decepciones recientes. Cuando fui a pedirle ayuda con el préstamo, después de que tú te negaras, dijo que nunca le importé realmente, que solo me toleraba por Miguel. Tomó una servilleta de papel y la dobló meticulosamente en cuadros, cada vez más pequeños, un hábito nervioso que recordaba de su infancia. Dijo que sus obsequios y atenciones eran una inversión en la felicidad de su hijo, no una expresión de afecto hacia mí, que ahora que necesitábamos dinero, mostraba mi verdadera naturaleza, interesada y calculadora. Lo siento, respondí con sinceridad, y lo sentía de verdad. A pesar de todo, era mi hija, y su dolor me afectaba. La maternidad, descubrí, no desaparece con la decepción. Simplemente adquiere nuevas formas, más complejas y matizadas. Es doloroso descubrir que las relaciones que creíamos genuinas estaban basadas en intereses ocultos. Todos me están dando la espalda cuando más los necesito, murmuró, secándose una lágrima con el dorso de la mano, un gesto infantil que contrastaba con su edad y usual compostura. Incluso tú. La acusación flotó entre nosotras, cargada de expectativas no expresadas y reproches implícitos. En otro tiempo, habría saltado, inmediatamente a defenderme, a ofrecer ayuda a pesar de todo, a reafirmar mi incondicionalidad. Pero la mujer que ahora ocupaba mi cuerpo había aprendido lecciones valiosas sobre límites y autorrespeto. No te estoy dando la espalda, Alejandra. Estoy estableciendo límites. Hay una diferencia. Me miró como si me viera por primera vez, como si la persona sentada frente a ella fuera una desconocida que ocupaba el cuerpo familiar de su madre. Quizás lo era. Quizás ambas estábamos descubriendo versiones nuevas de nosotras mismas en este café tranquilo, rodeadas del aroma a canela y café recién molido. ¿Y esa diferencia es?, preguntó, dejando la frase incompleta, un espacio abierto para mi respuesta. Que sigo aquí, sentada frente a ti, escuchándote, pero ya no a cualquier precio. Sonreí levemente, sintiendo una serenidad nueva, una claridad que no había experimentado en décadas de maternidad confusa. Que puedo quererte sin permitir que me uses. Que mi amor no significa convertirme en tu recurso ilimitado. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Era el silencio de semillas enterradas que comienzan a germinar, invisibles aún pero vivas, transformándose bajo la superficie. Esa noche, después de mi conversación con Alejandra, tomé decisiones que cambiarían el curso de mi vida. Decisiones que había postergado por miedo a la soledad, por la ilusión de mantener un vínculo que existía principalmente en mi imaginación. Primero, llamé a mi abogado. Revisamos mi testamento, eliminando a Alejandra como beneficiaria única, no por venganza, sino por claridad.
En su lugar, creé un fideicomiso que administraría un pequeño porcentaje para ella con condiciones específicas, mientras la mayor parte se destinaría a un fondo para programas de empoderamiento económico para mujeres mayores. Mujeres como yo, que habían construido sus vidas alrededor de otros solo para descubrir su soledad en la tercera edad. Luego, contacté a un agente inmobiliario. Mi apartamento, en la colonia Roma, aunque modesto, se había revalorizado considerablemente en los últimos años gracias a la gentrificación del barrio. Era el momento de vender y buscar un nuevo comienzo. Revisé mis ahorros, calculé mi pensión e hice un plan financiero detallado. Los números no mentían. Podía permitirme una vida modesta pero cómoda en Puerto Vallarta, donde el clima beneficiaría mis articulaciones cada vez más resentidas por décadas de trabajo hospitalario. Finalmente, decidí cortar todos los lazos financieros con Alejandra. Cancelé la tarjeta adicional que le había proporcionado para emergencias. Cerré la cuenta conjunta que habíamos mantenido desde su adolescencia y transferí mis ahorros a una nueva cuenta exclusivamente a mi nombre. Mientras realizaba estos trámites, una sensación extraña me invadía. No era dolor, ni siquiera resentimiento. Era algo más ligero, más luminoso. Libertad. La libertad de una decisión tomada con claridad, sin el peso de expectativas o culpas. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. Soñé con el mar, con olas suaves lamiendo una playa desconocida. En el sueño, caminaba descalza por la arena, sin prisa, sin destino fijo, simplemente disfrutando del contacto de los elementos con mi piel. Al despertar, supe que había tomado el camino correcto. El apartamento en Puerto Vallarta era más pequeño que mi hogar en Ciudad de México, pero la terraza compensaba cualquier falta de espacio interior. Desde allí podía ver el océano Pacífico extenderse hasta el horizonte, infinito y cambiante como la vida misma. La mudanza fue sorprendentemente sencilla. Después de décadas acumulando posesiones, descubrí que necesitaba muy poco para ser feliz. Doné la mayor parte de mis muebles a una organización benéfica, conservando solo algunas piezas con valor sentimental. Mis libros, mi colección de cerámica poblana, algunas plantas que sobrevivirían el viaje. La escoba nueva la dejé en el apartamento vacío, como un símbolo de lo que dejaba atrás. El libro de recetas viejo, sin embargo, vino conmigo. No como recordatorio de la traición de Alejandra, sino como conexión con mi madre, con mis raíces. En Puerto Vallarta, descubrí el placer de cocinar sin la presión de complacer a otros, experimentando con ingredientes locales y adaptando recetas tradicionales a mi gusto personal. Mi rutina adquirió un ritmo nuevo, dictado por el sol y el mar en lugar de las obligaciones familiares. Desayunos lentos en la terraza, observando pelícanos zambullirse en busca de peces, caminatas matutinas por la playa, cuando la arena aún conservaba la frescura de la noche, clases de acuarela 3 veces por semana en un pequeño estudio cerca del malecón, tardes de lectura bajo la sombra de una palapa. Hice nuevas amistades, principalmente otras mujeres mayores que, como yo, habían encontrado en esta ciudad costera un refugio para reinventarse. Marta, una argentina viuda que enseñaba tango en el centro cultural. Dolores, una historiadora, jubilada que organizaba recorridos alternativos por la ciudad, mostrando su cara menos turística. Constanza, una chef retirada que había convertido su casa en un semi-restaurante donde cocinaba una vez por semana para un grupo selecto de comensales. Con ellas compartía no solo actividades, sino historias. Descubrí que no estaba sola en mi experiencia. Muchas habían vivido decepciones similares con hijos, parejas, amigos. Pero en lugar de amargura, habían cultivado una sabiduría serena que ahora compartían generosamente. El fondo comunitario que había establecido comenzó a dar frutos. Desde Puerto Vallarta, coordinaba con una administradora en Ciudad de México los programas de apoyo para mujeres mayores, talleres de educación financiera, microcréditos para pequeños emprendimientos, asesoría legal, un sistema de apoyo que yo misma habría necesitado años atrás. Y aunque la distancia física entre Alejandra y yo se había ampliado, comencé a pensar que quizás, con tiempo y espacio, podríamos construir una relación nueva, no basada en dependencia o obligación, sino en respeto mutuo. Si eso era posible o no,
Solo el tiempo lo diría. 3 meses después de mi mudanza, Alejandra me llamó. Su voz sonaba diferente, más humilde quizás, aunque detecté un tono de cálculo en su aparente contrición. «Mamá, te extraño. ¿Podríamos hablar?». Le di mi dirección en Puerto Vallarta y, para mi sorpresa, apareció 2 días después. La recibí en mi terraza, donde la brisa marina suavizaba el calor de la tarde. «Este lugar es hermoso», comentó, observando la vista al océano. «Nunca pensé que realmente te mudarías. Creí que era solo una amenaza». «No era una amenaza, Alejandra. Era una decisión», asintió lentamente, estudiando mi rostro como si buscara algo perdido. «Las cosas han sido difíciles», confesó finalmente. «El negocio de Miguel quebró. Estamos vendiendo la casa para pagar deudas». «Lo siento», respondí con sinceridad. «Eso debe ser muy estresante». Un silencio incómodo se instaló entre nosotras. Alejandra jugueteaba con su taza de café, claramente buscando palabras. «Necesito preguntarte algo», dijo finalmente. «¿Es cierto que cambiaste tu testamento?». La pregunta, tan directa, tan reveladora de sus verdaderas preocupaciones, casi me hizo reír, pero mantuve mi compostura. «Sí, es cierto». «¿Por qué?». «Porque mis prioridades cambiaron. Decidí que mi legado sería más útil apoyando a mujeres que necesitan una segunda oportunidad». Su rostro se contrajo en una mueca de dolor, o quizás de frustración. «Pero soy tu hija, tu única hija, y por eso hay un fideicomiso para ti, pero el resto irá a personas que realmente lo necesitan». «¿Insinúas que yo no lo necesito? Estamos casi en bancarrota, mamá». Tomé un sorbo de mi café antes de responder. «Lo que necesitas, Alejandra, no es mi dinero. Es entender que las relaciones no son transacciones comerciales, que el amor no se compra ni se vende». Sus ojos se llenaron de lágrimas que no pude determinar si eran genuinas o calculadas. «He cometido errores», admitió. «Te he tratado mal, lo sé ahora, pero somos familia. ¿No puedes perdonarme?». «No se trata de perdonar», respondí suavemente. «Se trata de reconocer lo que somos realmente el uno para el otro. Dejamos de ser madre e hija hace mucho tiempo, Alejandra. Nos convertimos en deudora y acreedora. Nunca te diste cuenta de que la deuda no era dinero, era respeto». «Puedo cambiar», insistió, tomando mi mano a través de la mesa. «Podemos reconstruir nuestra relación». «Quizás», concedí, «pero no será sobre la base de lo que puedo darte materialmente. Tendrá que ser algo nuevo, algo honesto». Pasamos el resto de la tarde en una conversación incómoda, pero necesaria. Alejandra alternaba entre momentos de aparente introspección y preguntas que revelaban su verdadera preocupación. El estado de mis finanzas, la posibilidad de ayuda económica, mi salud como factor de mi longevidad y, por ende, de la duración de mis recursos. Cuando se marchó, prometiendo mantenerse en contacto, no sentí la angustia que tales despedidas solían provocarme. En su lugar, experimenté una extraña paz. Había visto claramente a mi hija, sin ilusiones ni expectativas, y ella quizás había comenzado a verme como algo más que un recurso a explotar. Si nuestra relación tenía futuro o no, ya no dependía exclusivamente de mí. Era una danza que requería 2 participantes comprometidos. Un año después de aquel revelador Día de las Madres, me desperté con el sonido de las olas rompiendo en la playa cercana. La fecha había llegado nuevamente, pero esta vez no esperaba llamadas ni visitas. Alejandra no había mantenido su promesa de comunicación frecuente. Tras un par de mensajes iniciales, había desaparecido nuevamente de mi vida cuando comprendió que mi posición sobre el dinero era firme. El vínculo transaccional se había roto definitivamente. Preparé mi café y salí a la terraza, donde las bugambilias que había plantado comenzaban a trepar por la pérgola, prometiendo sombra futura. Un sobre blanco esperaba bajo la puerta. Lo abrí con curiosidad. Era una carta de agradecimiento firmada por las mujeres que habían participado en el último taller de mi fundación. Mujeres mayores que estaban aprendiendo a valerse por sí mismas económicamente, a construir pequeños negocios, a reclamar su independencia. Sus palabras sinceras me conmovieron más que cualquier regalo material. Mientras leía sus testimonios, comprendí algo fundamental. Había estado buscando validación en el lugar equivocado. Mi valor no dependía del reconocimiento de Alejandra, sino de lo que yo misma creía sobre mí.
de las vidas que tocaba positivamente, de la persona que elegía ser cada día. Mi teléfono permaneció silencioso todo el día. Ningún mensaje de Alejandra, ninguna llamada apresurada, ningún regalo utilitario que revelara mi función en su vida. Y por primera vez, eso estaba bien. Pasé la tarde en la playa con mis nuevas amigas. Marta había organizado un pequeño picnic para celebrar no solo el Día de las Madres, sino la vida misma. Comimos ceviche fresco, bebimos vino blanco ligeramente enfriado y compartimos historias bajo el sol benévolo de Puerto Vallarta. Al atardecer, mientras observaba el sol hundirse en el horizonte, en un espectáculo de naranjas y morados, reflexioné sobre el camino recorrido. La traición de Alejandra había sido, paradójicamente, un regalo. Me había obligado a despertar de un sueño, a reconocer mi propio valor, a establecer límites saludables. Me había liberado de expectativas que me mantenían atada a un rol que me consumía sin nutrirme. Ser madre no comienza el día que nace tu hijo. Comienza el día que dejas de traicionarte a ti misma para ser necesaria. Y a veces, la maternidad más sabia es aquella que permite a ambas partes ser completas por sí mismas, sin la codependencia que confundimos con amor. El sol desapareció finalmente en el horizonte, dejando tras de sí un cielo teñido de estrellas. Las olas continuaban su eterno baile con la orilla, avanzando y retrocediendo en un ritmo que existía mucho antes que yo, y continuaría mucho después. Era el primer día de las madres que realmente era mío, no definido por regalos, llamadas o expectativas, definido por mi propia paz interior, por mi libertad reclamada, por mi capacidad de amar sin condiciones, incluyendo amarme a mí misma. La escoba del Día de las Madres había barrido más que polvo, había limpiado ilusiones, había despejado el camino hacia una verdad más auténtica. Y por eso extrañamente estaba agradecida.